nombre es Antonio Yambela Vinuesa. Vivo aquí en la parroquia Salasaca, en la comunidad Yicacama. Trabajo en el municipio y yo tengo cargo de chofer, transporto a ingenieros, técnicos, de lado a lado, a donde que ellos requieran. Así, en horas que yo no estoy manejando me dedico a esto, a coser. Yo me llamo Zoila Sailema Comasanta, tengo 56 años. Bueno, yo me dedico a la agricultura y por ende voy caminando, voy hilando en el camino. Hilamos para las bayetas, para nosotras mismos, también para el anaco, también se utiliza este mismo hilo. Yo normalmente no hilo muy delgado, hay otras personas que hilan muy delgado, yo hilo un poquito grueso. Y ahorita estoy hilando para el poncho. Yo estoy haciendo unos ovillitos para trabajar la lista y prácticamente nuestras mujercitas pasan horas elaborando lo que es el hilo de la lana de borrego. Sí, es medio difícil porque como es medio pegoso, tiene que tener mucha paciencia, sacarla así, no abrirla, luego para envolverla en el carrizo. Ajá. Para tejer en el telar, primero yo debo preparar el hilo blanco que se llama urdido. Y en el urdido, para poder obtener todo este ancho, necesito unas 4 horas de darle vuelta en el urdido. Entonces luego venimos acá a envolver en el telar, envolvimos así medio ajustadito. Y luego viene el proceso de amarre entre la prenda que se va terminando y el nuevo que está ingresando. Entonces, ahí igual demoro otro mediodía entre amarra de hilo a hilo, de hilo a hilo. Entonces, sí lleva bastante tiempo. No sé el hilo en total, no, pero aquí nosotros tenemos unas parejitas que se llama ruñes. Y cada ruñes tiene 24 hilos. Y este anchito es 34 ruñes. Yo levanto a las 2:30, 3 de la mañana. Hasta las 7 voy haciendo uno. Ajá. Entonces termino el trabajo a las 5 de la tarde, regreso a la casa, 5:30 más o menos. Empiezo a hacer otra prenda, termino entre eso de las 8 o 9 de la noche. El blanco lo hago 10 vueltitas. Luego va alternadamente entre el color uva y el color negro. Los dos van de 2 en 2. Cuando mi papá murió, quedé solo. Después de unos 2 años de la muerte de mi papá, mi mamá regresó a su tierra natal. Yo era desde muy chiquito acostumbrado a la costumbre de aquí de los compañeros salasacas. Entonces habían enterado las madres lauritas que yo vivía solo y me llevaban al convento. Entonces ahí me tenían enseñando a bordar. Ahí es cuando yo aprendí desde la edad de unos 9, 10 años, algo así. Primero lo hago este filo con el fin de que no me deshile la tejida. Es como ahora tenemos en nuestras prendas el famoso cosido de overlock. Lo hacen para que no se deshile.
Y esto lo hacemos a mano nosotros con múltiples colores. Esta figurita, por ejemplo, es de una mata de maíz, me han dicho que es. Bueno, yo tengo 4 hijos, pero ninguno de mis 4 hijos lo saben hacer. 2 de mis mujercitas, las 2 hilan sí, pero no saben en cuanto a la tejida. Mis 2 varones igual, ellos con su profesión creo que no le da a la tejida todo eso. No hay espacio para ellos. Para esta cosida hay que tener mucha paciencia. Porque imagínense, yo con mis propios ojos no lo veo, pero debo utilizar últimamente los lentes, qué sé yo, con eso lo hago y pienso que sí es un arte. Creo que nuestra raíz no se debería de perder, ¿no? Creo yo, y por ende nosotros mantenemos esta tradición que no sé desde dónde vienen, pero es una prenda desde hace muchos años atrás que nuestros padres, de los padres, más allá de los padres, han venido elaborando.